Dios les bendiga a todos aquellos hermanos que de alguna u otra manera van a escuchar este tema que estamos transmitiendo para todos ustedes. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas espirituales. Lo estamos transmitiendo por Google Meeting y también por Facebook. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas espirituales. Vamos a comenzar y hoy queremos hablar del desarrollo del creyente. Ese es un tema bastante tremendo porque muchos creyentes nos estancamos en cierto nivel, y es precisamente porque no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en ese desarrollo, porque ignoramos cómo debe de ser ese desarrollo. Eso es más o menos como el desarrollo del ser humano. Si no entendemos cómo es el desarrollo biológico del ser humano, lo más probable es que vamos a cometer errores, y muchos errores que van a cortar nuestro proceso de vida y también nuestro desarrollo intelectual. De la misma manera pasa con el ámbito espiritual. Tenemos que entender cómo es que nos desarrollamos espiritualmente para poder darnos cuenta de cómo Dios quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Entender cómo Dios quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual es esencial. De esa manera es que logramos desarrollarnos como creyentes. Algunos nos quedamos estancados precisamente porque no entendemos cómo es ese desarrollo. Al entenderlo, al ver los pasos que hay que seguir, cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, entonces empezamos a ponerle más cuidado a ese desarrollo espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces vamos a ver hoy ese nivel de crecimiento en el desarrollo como creyentes. Entonces lo primero que tiene que pasar en la vida de un ser humano que va a pasar de las tinieblas a la luz admirable, del mundo carnal al mundo espiritual, tiene que ser engendrado de nuevo. Eso es clave, ser engendrado. El periodo de engendramiento biológicamente es clave en la vida del desarrollo de un ser humano. No puede nacer si no ha sido engendrado. Y lo mismo fue que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo lo entendió muy bien. Nosotros no hemos entendido lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo lo entendió muy bien, por eso replicó y dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse nuevamente en el vientre de su madre? Porque él entendió que Jesús le estaba hablando de ser engendrados otra vez. Entonces hay un engendramiento que tiene que haber de parte del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, y eso es importante. El que no es engendrado de nuevo no puede ver el reino. Y fascinante esto, porque hay muchos que solo están viendo el reino, solo han sido engendrados, ni siquiera han nacido. Y lo peor es que se quedan en ese proceso de engendramiento y no se desarrollan nunca. ¿Por qué? Primero, o porque desconocen la enseñanza, o segundo, porque no le han puesto cuidado a su vida espiritual. El ponerle cuidado a nuestra vida espiritual es esencial, es básico. ¿Por qué? Porque de ahí depende nuestro desarrollo como cristianos. De ahí depende que sea eficaz nuestra vida espiritual. Porque cuando nuestra vida espiritual no es eficaz, lo más probable es que vas a durar una semana, 2 semanas, un mes, 2 años, 3 años, hasta 10 años metido en la iglesia, y después te vas y empiezas a hablar y a decir que no sirvió. Y es peor todavía. Muchos se quedan en un limbo, ni para acá ni para allá, y empiezan a vivir una vida no agradable a Dios, y a dar un testimonio, a reflejar un testimonio realmente que afecta el Evangelio de Jesucristo. Y la culpa no es de esas personas, la culpa es de nosotros, los que hemos enseñado el Evangelio, que de alguna manera no hemos entendido aquel proceso que Jesús le enseñó a Nicodemo y que está plasmado en todas las Escrituras, basado en el Evangelio que fue revelado al apóstol Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hecho de ser engendrados es muy importante. Luego viene lo que llamáramos el parto, porque Jesús habló de ese proceso. Que es tanto espiritual como es biológico. Jesús utilizó el ejemplo biológico para hablar del desarrollo de la vida espiritual de un creyente.
Entonces, en la parte biológica, primero somos engendrados, vivimos un proceso de desarrollo en el vientre de nuestra madre hasta que viene el parto. Ese proceso dura 9 meses. No puedo yo especificar cuánto dura el desarrollo de engendramiento y desarrollo en tu vida hasta que llegas al nacimiento de nuevo. Porque luego Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario ser engendrado otra vez. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. La versión que yo tengo dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo. O sea, lo que te voy a decir es la verdad absoluta. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. El que no es engendrado de nuevo. El griego ahí utiliza un término que es genao. Y el genao en el pasivo significa engendrar. Y en el activo significa nacer. Entonces, en este versículo, según lo entendió Pablo Besson, que es un tremendo traductor del Nuevo Testamento, él traduce literalmente que el que no es engendrado de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es realmente la traducción del versículo, basado en el contexto. Porque el contexto dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, note conmigo, Nicodemo sí entendió que había que entrar otra vez en el vientre de la madre. Ese proceso o esa acción se llama engendramiento. Por eso es que Pablo Besson tradujo correctamente cuando dice el que no es engendrado de nuevo, porque debe haber un nuevo engendramiento. Así como fuiste engendrado biológicamente, también tuviste que haber sido engendrado espiritualmente. Allí es donde te empiezas y comienzas a interesarte en las cosas de Dios. Si no eres engendrado por la palabra, si la palabra no hace mella en tu mente, en tu corazón, no ha habido engendramiento espiritual. Y eso está pasando en la vida de muchas personas. Por eso no puedes obligar tú a nadie que reciba a Cristo. Es más, muchas personas levantan la mano o dicen, sí, yo recibo a Cristo, porque de alguna manera, fueron a la iglesia, les gustaron los cánticos, empezaron a reunirse en la congregación y definitivamente decidieron quedarse en la iglesia. Pero no hubo en sus vidas ese impacto espiritual que debe de haber en la vida de un creyente cuando es engendrado otra vez. Entonces, es importante entender ese primer gran paso en la vida de un cristiano. Tú tienes que darte cuenta si ya fuiste engendrado, y debes de examinarte. Bueno, la palabra realmente hizo impacto en mi vida, la palabra realmente me está guiando a querer vivir la palabra. Y es tremendo que cuando una persona ha sido engendrada en el Evangelio de Jesucristo, definitivamente no hay quien lo saque. No hay quien lo saque. Pero lo más importante es que va a amar la palabra. Ese es un requisito. Ese es uno de los frutos. Porque dice el apóstol Juan, incluso dice, el que es engendrado de Dios. Y dice bien, el que es engendrado de Dios no peca. ¿Cómo así que no peca? Pues no peca porque ya Jesús lo libró del pecado ante Dios. Sin embargo, muchos piensan que ser religiosos y tratar de demostrarle a la gente que uno ya es diferente, eso es no pecar. Y eso es falso. Nosotros no pecamos ante Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados por el Espíritu Santo por medio de la palabra, porque la palabra, el esperma divino. ¿Por qué digo esto? Porque así le llama a Jesús cuando habla de la parábola del sembrador. Dice, el esperma es la palabra. Entonces, la palabra esperma es semilla. En esta parábola dice que la semilla es la palabra. El griego dice el esperma es la palabra. Entonces, nosotros fuimos engendrados por ese esperma, por la palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, la primera gran fase tiene que ser el engendramiento. Y claro, luego viene la otra parte del desarrollo de un cristiano, que es el parto. En el parto va a haber un nacimiento de nuevo. Ahí es donde naces otra vez. Allí es donde sales del vientre de la iglesia
y esa salida del vientre de la iglesia es precisamente en el bautismo en agua. Por eso es que el desarrollo de los 9 meses, biológicos que se viven en el vientre de la madre es algo similar a lo que vas a vivir en la iglesia. Algunos se van a demorar 9 meses, algunos van a demorar 10 años para tomar la decisión del verdadero bautismo en agua. Por eso mire lo que tiene que pasar para llegar a ese nacimiento. Primero tienes que ser convencido de que eres pecador. Y eso es lo que pasa. El gran problema hoy en la iglesia es que muchos cristianos no están convencidos que son pecadores, y esos son los que apedrean a los otros que pecan en la iglesia. Porque ellos todavía no están convencidos que son pecadores, entonces se sienten más santos que los otros y se sienten más puros que los otros, y en lugar de ayudar a aquel que peca, lo apedrean. Y esa es la acción del legalista, es la acción del religioso que está metido dentro de la congregación, y lo que está haciendo es matando fetos que están siendo formados en el vientre de la iglesia. Entonces debe de haber un convencimiento de pecado. Eso lo dice claramente Romanos 1, 28 al 31. Ahí dice todos los pecados que hay en la vida de una persona que debe ser convencida de pecado. Y también lo dijo el Señor cuando habló que el Espíritu Santo, estamos hablando de Juan 16, cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. No dice al cristiano, dice al mundo. ¿Por qué al mundo? Porque cuando usted todavía es convencido de pecado, no está al 100% en la iglesia, está prácticamente todavía mundano. Va a la iglesia o va a un discipulado o va a un lugar a aprender de Dios porque ya el Espíritu lo engendró. Pero eso no lo hace usted inmune al pecado, ni que ya está completamente libre del pecado. No, tiene que estar convencido que es pecador para que el pecado ya no afecte su vida. Entonces esa labor la hace el Espíritu Santo, y después de que pasa ese convencimiento de pecado, porque tiene que haber un convencimiento de que eres pecador. Si no estás convencido de que eres pecador, lo más probable es que no te vas a dar cuenta cuál es tu posición delante de Dios y cuál es tu desarrollo espiritual. Entonces, el Espíritu Santo viene y nos convence que somos pecadores. Luego viene la otra etapa, compungidos. Voy a pedirle a la hermana Zulema que tal vez pone su micrófono en pausa. Le voy a agradecer, hermana. Gracias. Ya. Eso, gracias, hermano. Entonces, todavía tengo feedback, estoy en plena enseñanza y tengo feedback todavía. Déjeme ver si yo puedo ponerlo en feedback, por favor, hermana. Ahí está, ya lo voy a poner en mute yo para que la hermana no me haga feedback. Ok, bueno, entonces le decía que debe de haber un completo compungimiento de pecado. Convencimiento. Esa es la clave para que un cristiano comience a desarrollarse en la vida espiritual y pueda llegar al punto de nacer de nuevo. O sea, imagínese usted que hay cristianos, hay creyentes que están metidos en la iglesia y no están convencidos que son pecadores. No están convencidos que son pecadores. Y le digo que no están convencidos que son pecadores porque son capaces de apedrear al que peca. Entonces quiere decir que ellos no se sienten pecadores. Entonces la iglesia debe de entender ese principio, que el Espíritu Santo tiene que convencernos a nosotros que somos pecadores. Si no, no vamos a poder tolerar a aquel que peque en la iglesia. Vamos a apedrearlo, vamos a destruir a otros con nuestra actitud religiosa, haciéndonos sentir inmaculados, impuros o puros, que no pecamos. Una santidad que realmente no existe en la vida del creyente. Entonces, ese convención de pecado nos lleva al otro nivel, al otro estado que debería tener el creyente, compungido de corazón. El compungimiento de corazón es prácticamente lo que hiere nuestro corazón para hacernos que nos permite sentir que somos pecadores. Entonces, soy pecador, Señor, perdóname, límpiame. Cuando vemos que otro hermano peca, ese mismo compungimiento que yo tengo de que yo le fallo al Señor, me hace medirme y decir, wow, yo pude haber sido ese hermano que ha pecado. Lo voy a ir a ayudar porque cuando yo me encuentre en esa situación, Él me pueda ayudar a mí también. Entonces, ese compungimiento es el que hace que el cristiano
sea tolerante a aquellos que le fallan al Señor. Eso es lo que dice Romanos capítulo número 4, versículo 2, hablando de la tolerancia, que Dios nos tolera a nosotros. Imagínese usted qué gran bondad y misericordia, su tolerancia. Eso tiene que ver con la misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces, el compungimiento de corazón es aquello que nos hace sentir de que le fallamos a Dios diariamente. Entonces, un cristiano, para nacer de nuevo, para que realmente sea cristiano, tiene que pasar por esto. Eso mismo lo va a llevar al arrepentimiento, a que se arrepienta. Y ese arrepentimiento es el que nos permite permanecer firmes en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Si usted no peca, yo no sé de qué planeta es, pero los cristianos entendemos ese versículo que dice: esto os escribo para que no pequéis. Eso quiere decir que pecamos. Y luego dice Juan: y si alguno peca, porque pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando tú crees que ya no pecas, entonces haces a Dios mentiroso. Y peor todavía, dejas de tener abogado en tu vida. Para eso está Cristo, para abogar por cuando le fallamos, cuando cometemos errores, cuando pecamos. Esa es la palabra correcta, cuando pecamos. Ahí está Cristo para nuestras vidas. Y finalmente, la conversión. Estoy hablando del nacimiento de nuevo. Tiene que haber una conversión. ¿Qué es la conversión? Es cambio de dirección de nuestra vida. Si antes yo iba hacia el sur, voy a darle vuelta a mi vida hacia el norte. Ese es el cambio espiritual que debe existir en la vida de un creyente. Pero mire qué interesante esto, porque esto no se efectúa a la fuerza. No es que alguien te vaya a obligar y te vaya a decir: ahora usted tiene que cambiar. No, no funciona así. ¿Cómo funciona entonces? Funciona desde el momento que el Espíritu Santo te engendra. Funciona desde el momento que el Espíritu Santo te convence que eres pecador. Funciona desde el momento en que tu corazón es compungido. Funciona desde el momento que te arrepientes. Entonces viene el cambio de dirección de tu vida, que es la conversión. Y la manifestación física que te convertiste a Jesús es que naces del agua, que te bautizas en agua. Por eso, cuando una persona determina y decide bautizarse en agua, es porque decide darle un cambio de dirección a su vida. Ahora él quiere empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, esa persona que ya está convencida que es pecadora, que ya sabe que no puede cambiar por sí mismo, que ya sabe que no puede transformar su vida, sino lo único que la puede transformar es Dios a través del Espíritu Santo, entonces decidimos ir al agua del bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo en agua morimos a nosotros mismos. Lo que estamos diciendo es: yo quiero morir a mí mismo y quiero que Dios empiece a obrar en mi vida. Aunque Dios ya está obrando, pero en ese momento tú estás muriendo y resucitando para una vida diferente, a la vida espiritual, a empezar a tratar con tu alma para llegar a la estatura del varón perfecto, que es el plan divino. No leí el versículo del principio que quería leer, donde hablamos del desarrollo del creyente, pero está en Efesios 4:13. Lo voy a leer para que podamos entender por qué estoy hablando de este desarrollo espiritual de la vida del creyente. Dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez. Ahí está hablando de desarrollo psicológico, biológico. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios utiliza este método para poder enseñarnos cómo es el desarrollo espiritual. Entonces, el desarrollo espiritual definitivamente va a pasar en un conocimiento del Hijo de Dios, en la unidad de la fe, en la unidad del pensamiento de lo que creemos, y dice que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de la madurez de Cristo. Hay una plenitud a la que Dios quiere que alcancemos, y esa se alcanza solamente por medio de pasar por el desarrollo espiritual que Dios ha plasmado en las Escrituras. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya hablé de que ese nivel de crecimiento en el creyente comienza con el engendramiento y luego va con el parto, con el nacimiento de nuevo, con aquel momento donde nacemos del agua y del Espíritu. Porque nacer del agua es el bautismo en agua, pero nacer del Espíritu es la llenura del Espíritu Santo. Porque esa es la razón por la cual Pablo llega a la iglesia de Éfeso y le dice: bueno, hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Mire qué tremendo. Hay quienes todavía no han recibido esa gran bendición, y es porque están en ese lapso dentro del parto y todavía no han tomado una decisión correcta en su determinación de seguir a Cristo. Entonces el Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que no haya tomado esa determinación sólida en su vida de seguir a Cristo. No va a pasar eso. Entonces ahí medimos nosotros el nivel espiritual en el que estamos. Entonces usted tiene que empezar, mi querido hermano, a medir su nivel espiritual. Ya llegó al bautismo en agua, gloria a Dios. Pero si no ha llegado a él y está viviendo ese proceso de que se está dando cuenta que necesita de Dios, que necesita de Cristo, que necesita aprender de la palabra, que necesita un desarrollo espiritual en su vida, que realmente ya se dio cuenta que es pecador y que no puede cambiar y que el único que puede cambiarlo es Dios, usted está en ese desarrollo de engendramiento al parto. Y termina esa función en el bautismo en agua. Hasta que usted no se bautice en agua, no va a comenzar a tener una verdadera vida espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento en el bautismo en agua va a nacer de nuevo a la vida espiritual, que es lo que se perdió en Adán. El hombre murió en Adán. Ahora en Cristo somos vivificados por medio del bautismo. Eso lo dice Romanos capítulo número 6. Entonces en el parto, cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasa? Va a haber un desarrollo espiritual. Mire lo que dijo Jesús. Hablemos de lo que dijo Jesús. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, en verdad os digo que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí hay dos cosas. Para poder ver el reino de Dios hay que ser engendrado. Eso es importante, ser engendrado. Para poder entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido. Se quedaron viendo el reino de Dios. Y por eso es que quieren ver milagros, quieren ver prodigios, quieren ver señales. ¿Por qué? Porque solo quieren ver el reino. Porque entrar al reino es empezar a ser gobernado por el Espíritu Santo, por las normas y reglas que Dios ha establecido para la vida de cada creyente. Entonces eso ya no le gusta a mucha gente. Cuando uno habla del gobierno de Dios, ya no le gusta, porque eso es para el reino. Si es reino, es un gobierno. Entonces ese gobierno, ese reino, es el que nos permite tener a nosotros una verdadera vida espiritual, una relación con Dios. No es el ir a turnear los ojos a la iglesia, no es el ir a sentir el fuego del Espíritu Santo, no es una hora de oración o 5 días de ayuno lo que nos hace espirituales. Lo que nos hace espirituales es entrar al reino de Dios, al gobierno de Dios en nuestra vida. Eso nos hace espirituales. Eso es lo que realmente Dios está esperando de cada creyente, que entre al reino. Por eso lo dijo a Nicodemo. Ahora Nicodemo, un gran estudioso de la Biblia, un gran estudioso del Antiguo Testamento, pero sin embargo ignoraba esta verdad, porque esta verdad es una revelación del nuevo pacto, del gran propósito de Dios para la vida de los creyentes. Y por eso es que el apóstol Pablo sigue ese lineamiento, y cuando llega con los hermanos de Éfeso les pregunta, bueno hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo después de haber creído? Y la respuesta de ellos, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Mire qué sinceros son los hermanos. Entonces viene la otra parte. La otra parte es más importante, porque el Señor les pregunta y les hace, el apóstol Pablo, les pregunta, bueno, entonces ¿en qué bautismo fueron bautizados? Mire qué interesante. ¿Por qué se dirige al bautismo? Porque en el bautismo en agua hay un engendramiento, hay un nacimiento de nuevo, donde el Espíritu Santo lo sella para mostrar y evidenciar que esa persona ha nacido de nuevo. Por eso es que es importantísimo la llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Aunque no les guste a muchos, y aunque muchos quieran decir, no, es que eran idiomas. No, porque los de Éfeso no eran idiomas los que hablaron.
los que estaban en la casa de Cornelio no eran idiomas los que hablaron, ¿ya? Y lo que Pablo instituye en primera de Corintios capítulo 12 y 13 dice, bueno, hay lenguas espirituales, dice. Cantaré pues con cánticos con mi intelecto, pero también cantaré con el espíritu. ¿Cómo cantas con el espíritu? ¿Ah? Cantar con el espíritu es cantar en lenguas. Eso es interesante y muchos no lo entienden. Entonces, el hablar en lenguas es también algo importante en la vida de un cristiano, porque es la evidencia que nació de nuevo. Ahora, eso no quiere decir que esa persona ya es una joya, ya es el mejor cristiano del mundo. No, resulta que ahí recién está comenzando su vida espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que nació de nuevo. Luego vienen los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia no tiene dones? Porque no ha seguido el lineamiento. No hay desarrollo espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Entonces ahí es donde viene el gran desarrollo espiritual que la iglesia necesita. Entonces, por ejemplo, le decía yo que viene los recién nacidos. Y esto de los recién nacidos es bíblico. Si usted lee conmigo Primera de Pedro 2, 1 al 2, lo voy a leer. Disculpe que voy a agarrar mi Biblia manual, pero muchas veces me preguntan, hermano, ¿por qué usted no usa su Biblia manual? Pues ahora la voy a usar para los que están diciendo que no. Vamos a leerlo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando, esto es para los niños, para los recién nacidos. Si usted tiene estas 5 cosas, todavía es recién nacido. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación, 5 cosas. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces hay un desarrollo. Y mire, crezcáis para salvación. Entonces la salvación no es solamente ya levanté la mano y ya soy salvo. Ah, no, yo ya me conformé porque yo ya soy salvo. No. Tienes que crecer. Tiene que haber un crecimiento en la salvación en tu vida. Y no es que la salvación tenga niveles, no. Sino que la salvación es una, pero hay un desarrollo dentro de ella. Y eso es lo que el apóstol Pedro está hablando. Pero hay impedimentos. Uno de ellos es la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Son las primeras 5 cosas que tienen que ser tratadas en un cristiano que acaba de nacer. Por eso es que la iglesia está llena de niños, hermano. No han sido tratados en estas 5 áreas. Si el creyente hubiera sido tratado en estas 5 áreas, la iglesia fuera gloriosa. Pero en la iglesia hay malicia, hay engaños, hay hipocresía, hay envidia y hay calumnias. Entonces, los recién nacidos tienen estas 5 áreas que las van a evidenciar. ¿Cómo identificamos que alguien es recién nacido? Porque habla en lenguas. Pero ya vio, no solamente habla en lenguas, sino que todavía tiene estas 5 cosas. Y algunos dirán, bueno, pero es que ya el que habla en lenguas ya es un espiritual. No, si el hablar en lengua es una evidencia de que naciste de nuevo. Eso no es todo del evangelio. Eso es nada más el principio, el comienzo. Luego viene el trato de Dios en tu vida y el apóstol Pedro dice, desechen. Hay que desechar, o sea que está en nosotros. Desechamos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia. 5 cosas que el creyente debe desechar cuando es recién nacido. O sea, si tú no has podido rechazar estas 5 cosas, déjame decirte que eres recién nacido. Recién has nacido. Ah, no, pero ahora tengo 30 años en el evangelio. Sí, pero eres un creyente de 30 años recién nacido. Ya no te has desarrollado. No has crecido. No te has desarrollado en esta salvación tan grande. Aleluya. Ahora, lo lindo de los recién nacidos es que tienen cualidades. Una de las grandes cualidades es que predican a Cristo sin importarles ni cómo, ni a quién, ni donde sea.
A mí me encantan los recién nacidos porque esos no tienen vergüenza, empiezan a hablarle a Cristo al que se les ponga en el camino, aunque digan lo que digan, hasta se inventan la fe para poder explicarle a alguien su experiencia espiritual con el Evangelio. Son muy lindos los hermanos recién nacidos. Y otra cosa tremenda es que son tan serviciales, quieren servir en todo. Donde usted los ponga, ahí quieren estar ellos. Y una de las cualidades de ellos, es que empiezan a imitar a otros creyentes, a los recién nacidos. Empiezan a imitar hasta el carnal, empiezan a imitar al que aparenta ser más espiritual en la iglesia, y se equivoca. Pero bueno, esas son las cualidades de un recién nacido. Los recién nacidos quieren caminar como su pastor, quieren andar como su pastor, vestir como su pastor, como su líder espiritual, así igualito. Empiezan a imitarlo todo en la vida espiritual. Esas son las cualidades del recién nacido. Así como tienen que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia, también tienen cualidades muy bonitas los recién nacidos. Gloria a Dios. Luego viene aquella etapa espiritual donde nos convertimos en niños. Algunos dicen los párvulos. Tan lindos en el desarrollo espiritual cuando uno es parvulito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como parvulitos nosotros comenzamos a caminar en la fe de una manera, es impresionante. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy espirituales, empezamos hasta a contender con la Biblia, empezamos a tener hasta disensiones doctrinales. Entonces viene el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, del 1 al 4. Voy a leerlo en mi Biblia porque ya leí que algunos dicen que no uso la Biblia, pues les voy a mostrar que sí la uso y sí la tengo. Sí tengo Biblia y sí la leo. 1 Corintios 3, 4. Mire qué interesante lo que dice ahí. Dice: así que, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. O sea que hay hermanos que son espirituales, sino como a carnales. Y este es el punto de los niños espirituales. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo. No puedo hablarles sino como a carnales, sino como a niños en Cristo. Entonces hay niños en Cristo. Hay hermanos que tienen esa característica de niños en Cristo. Y claro, mire, dice Pablo: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirla. En verdad, ni ahora podéis. Entonces el niño espiritual tiene dones del Espíritu, habla en lenguas, profetiza, hace milagros, pero es niño. No pasa de ser niño. Aunque ya tiene dones espirituales, aunque ya profetiza en la iglesia, aunque hasta predicadores son, pero son niños. ¿Por qué? Porque tienen celos, tienen contiendas, hay disensiones en ellos. Todavía tienen necesidad de leche espiritual. Y lo tremendo es que son bien susceptibles a las divisiones, los niños espirituales. Los niños son los que más dividen iglesias. Y por eso uno ve pastores que, sin ser pastores, porque son niños, dividieron una congregación, se llevaron un grupo también de niños. Y ahí están los pobres niños. Al poco tiempo ve uno que se disolvió la iglesia. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Claro, muchas veces uno es pastor y también pastorea a niños espirituales. No se desarrollan, se quedan niños, no llegan ni siquiera a tener dones. La iglesia a los Corintios, Pablo le dice: ustedes, hermanos, dice, son como niños en Cristo. ¿Y cómo eran esos niños?
hablaban en lenguas, profetizaban, sanaban enfermos. ¿Qué más hacían? Hacían milagros. ¿Qué iglesia más poderosa la de los corintios? Pero Pablo les dice, ustedes los tengo que tratar como niños espirituales. Entonces, verdaderamente, ¿cuál es la posición del creyente? ¿Cuál es tu posición como creyente? ¿Estás caminando todavía como un niño espiritual, creando disensiones, divisiones? En el versículo 3 del capítulo 3 de 1 Corintios dice, porque todavía sois carnales. Esa es una evidencia del niño espiritual, es carnal. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales? Andáis todavía como hombres. Es más, muchos quieren politizar la iglesia. No son la carnalidad que se mete dentro de la iglesia. Porque empiezan a decir, no, yo soy de Pablo, yo soy de fulano, yo soy de Mengano. Mire, y Pablo dice, bueno, ¿acaso no todos son servidores? Mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Entonces, los celos en la iglesia, las divisiones en la iglesia, las disensiones en la iglesia, evidencian la carnalidad de la iglesia y evidencian que no hay desarrollo espiritual en la congregación. Para eso es que necesitamos conocer el Evangelio de Jesucristo y seguir los lineamientos que están trazados en las Escrituras para desarrollarnos. ¿Qué es? ¿En qué estado estoy? Ese nivel de desarrollo que está plasmado en las cartas paulinas dice, te hace detectar en qué nivel estás espiritualmente. Por eso es importante, hermanos amados, conocer esta palabra que estoy compartiendo con ustedes este día. Déjenme ser eficaz y terminar rápidamente. Yo sé que el tiempo se va rápido. Vamos a terminar hoy con lo de los niños, pero déjeme decirle, le voy a dar la lista para que sepa de qué voy a hablar la otra semana. Entonces le decía que están los engendrados. Hay un grupo de engendrados que a puras penas son simpatizantes en la iglesia, que todavía están siendo convencidos de pecado, que todavía ni siquiera se han bautizado en agua. Están en el proceso. Y están los de parto, que son aquellos que ya están listos para bautizarse, que ya están listos para integrarse a la congregación de los santos. Y están los recién nacidos, que ya hablamos de los recién nacidos, que están desechando toda inmundicia, todo lo que ya hablamos, los 5 puntos esenciales que hablamos. Luego vienen los niños, y esos son los que más problemas nos dan en la congregación. Los niños, así como son los más servidores, que son los que mejor trabajan en la iglesia, en la evangelización y en el desarrollo del evangelio, también son problemáticos los niños espirituales. Dividen congregaciones. La próxima semana voy a estar hablando de los jóvenes espirituales, de los maduros, de los ancianos y por último de los espirituales, para que podamos darnos cuenta de en qué nivel estamos como creyentes, si vamos o no vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto hacia la cual nos dirigimos. Espero que esta enseñanza ha sido de bendición para su vida y lo esperamos la siguiente semana. Yo me quedo con los hermanos que están en vivo conmigo en el Perú, que van a hacer preguntas, a ellos les doy esa oportunidad. Pero si usted que está en Facebook tiene preguntas, quiere saber algo más de esto que estoy hablando, con mucho gusto, si me escribe en mi mensajero, con mucho gusto voy a poder responderlo. Saludo a mi amigo y hermano en Cristo también, hermano Ramón Pinelo, te envío un saludo desde acá. Espero que podamos seguirte teniendo en estas enseñanzas. Que Dios les bendiga y no será sino hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles del Pacífico, para que puedan estar con nosotros. Que Dios les bendiga.